Y bueno, ¿cómo estás? Muy bien, Tomás, pues muy emocionado de estar aquí hoy con vosotros a esta hora. Pues encantado. Bueno, nosotros tenemos una visión de transformar el sistema educativo y de algún día, ¿por qué no?, pues poder llenar un estadio como el Santiago Bernabéu con más de 100.000 jóvenes y traer a Coldplay. Esa es nuestra visión. Al principio nos decían que estamos un poco locos y suena como un poco a locura, y ahora con el tema del COVID pues es un poco más complicado, pero sí que queremos hacer alguna transformación en la educación. María Pombo ha hecho algo parecido con reggaetón, ¿no? Entonces me gusta más la versión de Coldplay, y si os vais más... Yo hoy tenía esta tarde a las 9 de la noche el concierto de los Black Crowes. Yo soy más de rock and roll, más vieja escuela, y tenía a las 9 de la noche el concierto de Black Crowes, y cuando he dicho esto, pues me han jorobado. Pero bueno, no voy a decir este tema. Por favor, sigue. Bueno, la primera pregunta, Dani, es ¿qué opinas acerca del sistema educativo actual como persona? ¿Cómo ves tú el sistema educativo actual? Bueno, pues lo podría definir entre una castaña y un pistacho, ¿no? O sea, es decir, es una cosa que te puedes... que te puede satisfacer en un momento determinado, pero yo he hecho lo contrario. Yo se lo escuché la primera vez a Rodríguez Ibarra, el expresidente de Extremadura, ¿no? Que si tú coges a un cirujano del siglo XIX y lo pones en un quirófano del siglo XXI, no tiene ni puñetera idea de dónde está. Pero si tú coges a un maestro del siglo XIX y lo pones en un aula del siglo XXI, podría ponerse inmediatamente a dar clase. Entonces, obviamente, yo creo que el modelo educativo tal como está planteado, sin duda, y yo no soy un especialista en el tema, sin duda el modelo educativo que hay no es el adecuado, para el concepto de los retos a los que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Es decir, a la gente estamos todavía intentando enseñarles, por decirlo, voy a ponerte otra metáfora, ¿no? Es como si tú quisieras salir de casa y en vez de ponerte zapatos te empeñas en alfombrar la tierra, ¿no? Entonces, en poner una moqueta encima de la tierra, eso es imposible, ¿no? Pues seguimos todavía con un modelo educativo muy empeñado en alfombrar la tierra, cuando lo que tenemos que enseñarle más a la gente son una serie de principios y valores para que se puedan poner zapatos que les permitan estar en todos los contextos y situaciones para movernos. Entonces, me da la sensación que el sistema educativo está un poco más en ese lado. No me queda claro, o sea, no soy un especialista en el tema, pero es una primera intuición que puedo tener. No, bueno, pero a ver, especialista no, Dani, pero a ver, un poquito dentro del éxito, cómo se concibe el éxito en la sociedad, al final te va espectacularmente bien, te va muy bien la vida, etcétera. Entonces, al final, esas asignaturas o los principios y valores de los que tú hablabas, que va un poco encaminado con la segunda pregunta que tenía, que es ¿qué asignaturas incluirías tú en el sistema educativo, en tu sistema educativo ideal? O en un sistema educativo que tú consideras adaptado al siglo XXI. Bueno, yo creo que los elementos esenciales, y no es solo el sistema educativo, yo creo que tiene que ver también con la familia, y creo que tiene que ver en el entorno en el que te desarrollas. O sea, cuando te hablan de educación continua, eso es una cosa que tú, yo tenía que estar en el colegio, en la universidad, y te hablaban de que vas a tener que estar continuamente formándote, nunca lo asocias, o yo no lo asociaba, digo que yo voy a tener que formarme, digo, yo me formo una vez, hago mis 2 carreras, que yo tengo 2 carreras, fíjate lo absurdo y lo viejuno que soy yo. Y ya está, y se acabó. Pero no, es verdad que tú tienes que estar constantemente actualizándote. Entonces yo creo que el sistema tradicional te puede meter un sistema o unas bases para aprender ciertas cosas, que no creo que estén mal, pero creo que la parte que más, o sea, yo los 3 elementos que definiría como críticos para un sistema educativo que tienen que hacer es uno, el enseñarte que tú aprendas la capacidad de aprender. Es decir, yo tengo que tener la capacidad de constantemente estarme formando en diversos temas, de forma más divertida, más aleatoria, más sistemática, pero tengo que tener esa capacidad. Creo que el segundo elemento esencial son los idiomas. Yo creo que los idiomas son esenciales, es decir, a mí como emprendedores, y el público que tenemos aquí enfrente son todos emprendedores, por lo que tengo entendido, aspirando a emprendedores. Hay un tema que a mí me gusta, yo no sé si lo sabes, pero los peces crecen el tamaño de la pecera en la que los metes. Pero si yo tengo una pecera, tú no sabías, ¿verdad? Entonces, tú coges, si tienes una pecera en tu casa de 30 centímetros y tú compras en la tienda de animales un pez, lo metes ahí, el pez va a crecer hasta el tamaño de esa pecera, ¿vale? Obviamente hay un tamaño máximo natural al cual crecen los peces. Pero si tu pecera es más grande, el pez puede llegar a ser más grande hasta llegar a su máximo. ¿Qué pasa? España es un mercado muy pequeñito, es una pecera muy, muy pequeñita. Tu pecera tiene que ser
tenemos que ir a los 400 millones de personas que hablan español o a los 300 millones de habitantes que hay en la Unión Europea. Es decir, tu mercado tiene que ser más grande, tienes que hacer una pecera muy grande. Por lo tanto, los idiomas son esenciales, punto, no son opcionales, tienes que aprender idiomas. Por descontado que los idiomas, y en eso me incluyo el lenguaje musical, incluyo el piano, incluyo el violín, a lo que quieras tocar, la guitarra eléctrica, etcétera, tiene que ser un tema esencial la educación en idioma. Y el tercer punto, que yo creo que es esencial, el primero que contaba es el primero que contaba la capacidad de aprender, el segundo es los idiomas, y el tercero, no me acuerdo cuál te iba a decir, pero en un momento me sonaba muy bien, ya se me ocurría a lo largo de la conversación. Si aprendes idioma y tienes capacidad de aprender, avanzaremos mucho. El tercero te lo digo en un rato, porque se me ha quedado el pensamiento como si estuviera bailando en medio de Joy Eslava y no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, en un rato te lo cuento. Cuéntame, Tomás. Bueno, pero y además el segundo punto, que además España creo que es de los peores países o uno de los peores en tema de aprender idiomas, tiene que ver con el primero. O sea, con el primero realmente resuelve todos los demás. Bueno, no sé si el tercero sí, cuando sí, te o sea, al tiene que final, ver, ¿no? al final es tener una inquietud intelectual, es decir, decía Baltasar Gracián que nadie habría fracasado de haber conocido su mejor virtud. Todo el mundo tiene una mejor virtud, todo el mundo. Sin duda, o sea, todos tenemos algo por lo cual que nos hace únicos en el mundo. Entonces, lo importante es conocer cuál es esa mejor virtud. Y al final es cuando estás en un estado de flow o de fluidez, por el cual tú disfrutas al máximo lo que haces y esa capacidad que tienes de aprendizaje o de querer aprender se desarrolla de manera exponencial, ¿no? Cuando tú disfrutas haciendo algo, estás aprendiendo y no te cuesta, no sufres. Y yo creo que es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos para tener esa capacidad de poder descubrir aquello que nos hace único y poder ponerlo al servicio de los demás. Bueno, que también entra dentro de asignaturas que nos parecen esenciales. Víctor Coopers ayer, que sé que es buen amigo y que es un compañero, bueno, que tienes evidentemente una amistad con él, comentaba un poco la asignatura de autoconocerse, ¿no? Que igual lo dices en jóvenes hoy en día y se ríen de ti, como decir, autoconocerme yo con 14 y 15 años no me hace falta, ¿no? Pero lo ponía como una asignatura clave y esencial. Sí, sin duda, porque ya lo decía el oráculo de Delfos, esto es más antiguo que anda para adelante, ¿no? Conócete a ti mismo. Y yo sé que la gente joven se puede reír un poco del tema, pero dicen, a mí una frase que también me gustaba es que ante la gente ligera nos avergonzamos de tener sentimientos profundos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que avergonzarse por la necesidad y el interés. Y toda persona humana, o sea, eso al final va a tener una inquietud, hay crisis en momentos de la vida, a los 20, a los 30, a los 40, una serie de años donde tú vas a tener unas crisis de identidad muy graves. Cuanto mejor te conozcas, antes te prepares y antes te formes para eso, mejor estarás para el futuro. Y esto es un tema, una cosa que en las asignaturas del sistema educativo no entra y debería. Wow. Nada, brutal, Dani. A ver, tengo dos preguntas. Una, tengo que dirigir a la parte empresarial. Tú como empresario de éxito has creado una empresa espectacular. Quiero que sepas que la primera conferencia que yo di en mi vida fue de milagro y salió así. Y la persona que conocí allí era un trabajador tuyo de Thinking Heads. Su nombre era Luis. Y me presentó lo que era Thinking Heads hace 6 años. Yo estaba estudiando Derecho, 5 años. Yo estaba estudiando Derecho en Santiago y recuerdo que me interesé y de aquella pues conocí un poquito lo que era Thinking Heads y fue de las primeras empresas, por supuesto, la primera empresa que yo conocí de esto. Por lo tanto, la pregunta que te dirijo es en torno a la parte empresarial. Has citado una serie de asignaturas, Dani, pero no has dicho nada de la parte empresarial. No te voy a preguntar cómo está el país a nivel empresarial en España, cómo ves la situación y todo este tema. Pero ¿tú crees que sería importante, por ejemplo, impartir alguna asignatura de la parte cómo gestionar negocios o cómo emprender, más que emprender? No, yo te voy a decir la verdad. Negocios exitosos, etc. Yo no creo, y esto es, no sé lo que hay, ahí hablan algunos, de no, hay que enseñar a los chavales a montar empresas, a montar negocios. No. Hay que enseñar a la gente cómo se mueve en la vida uno, cómo tiene que gestionar sus finanzas, o sea, pero más en un plano personal. Montar negocios, no. Lo que hay que enseñar a la gente es a tener espíritu emprendedor. Y espíritu emprendedor puede cristalizar en una empresa o no. O sea, hay académicos de universidad que son grandes emprendedores, hay gente en ONGs que son grandes emprendedores, hay gente en la política que es gran emprendedora. Lo importante no es querer cristalizar un negocio empresarial, que es una forma de manifestar el espíritu emprendedor, como tener un espíritu emprendedor. ¿Qué es el espíritu emprendedor? El profesor José Antonio Marina lo define muy bien y es uno de los mayores especialistas en temas educativos
En España, el profesor José Antonio Marina define el espíritu emprendedor es la virtud, él lo define como la virtud del inicio, la virtud de comenzar cosas, ¿vale? Igual que la valentía es la virtud de la continuación, ¿no? Es ser capaz de continuar algo, ¿vale? Eso es la valentía. Entonces, lo importante del espíritu emprendedor es la capacidad de iniciar proyectos, de visualizar tu proyecto y de llevarlo a cabo tal como lo tienes concebido, ¿vale? Y ese proyecto puede ser lo que sea. Entonces, lo importante a los jóvenes, a los chavales hay que enseñar el espíritu emprendedor. Y el espíritu emprendedor se puede manifestar en el arte. Tú puedes ser un pintor, tú puedes ser un escultor. Lo importante es que tú tengas esa capacidad de visionar y de soñar con mundos diferentes y empujarlos en cualquier plano que sea. Y alguno de esos lo haremos en el mundo empresarial. Pero no todo el mundo lo tiene que hacer. Por lo tanto, para mí, creo que enseñar el espíritu emprendedor, que es muy... O sea, yo no quiero un chaval de 6 años que le enseñen cómo gestionar un plan de negocio. O sea, eso no debería hacerlo un niño. Pero sí, aquel es capaz, a lo que el niño de 6 años es capaz de imaginar y visualizar y de sea capaz de sacarlo adelante y empujarlo. A mí eso me encanta. Los americanos, los gringos, los norteamericanos, tienen ese, igual que tienen otras cosas que no me gustan nada, me gusta mucho más el modelo europeo, pero esa virtud la tienen. Ten en cuenta que Estados Unidos es un país que no tiene ni 300 años. Es un país que se ha hecho a sí mismo y donde la gente es capaz de imaginar algo y conseguirlo. En Europa, como tenemos más de 3.000 años de antigüedad, aquí el contexto nos viene dado. Entonces la gente no estamos acostumbrados a romper el marco y decir, oye, yo sueño, imagino algo y voy a por ello y lo consigo. Entonces yo creo que eso es esencial y eso deberíamos meterlo en el sistema educativo. Pero eso no es necesariamente el montar una empresa. Sí es tener espíritu emprendedor, no es necesariamente enseñar a un chaval a tener un negocio. Qué bueno. No sé si te he contestado, Tomás. Sí, no, me has contestado perfectamente y además concuerdo mucho. Y la pregunta que me surge automáticamente, ya prácticamente para finalizar, es la típica del el líder nace o se hace. Pues bueno, pues sería el espíritu emprendedor, Dani, ¿se tiene o no se tiene? O realmente se puede crear, porque si tú, por ejemplo, lo tienes, que yo veo y entiendo que lo tienes, digo, coño, yo si tuviera a Dani cerca o tuviera alguna referencia con Dani, aunque no te pueda conocer en persona, pueda ver tu trayectoria, lo que has hecho, etcétera, que ahí yo creo que es un punto bueno en las redes sociales o la parte digital, podría tenerte como modelo y podría quizás despertarme ese espíritu emprendedor. Pero la pregunta es, ¿se nace o no o se hace? Que es una pregunta un poco de... Bueno, yo creo que yo no creo que sea y tampoco lo tengo muy estudiado el tema, ¿eh? O sea, mi carácter es emprendedor por naturaleza, yo no he trabajado nunca por cuenta ajena, pero es que tampoco es una ventaja, ¿eh? De hecho, los grandes éxitos, y ahora hablo de los éxitos empresariales, no de emprendimiento, los grandes éxitos empresariales, los tíos más exitosos, la media de edad está por encima de los 40 y tantos, 50 años, ¿eh? O sea, yo ahora mismo no sé, pero el tópico que vemos de joven emprendedor, no sé, es todo lo contrario, porque lo que ocurre muchas veces, y yo lo noto por experiencia, al final, si yo cada vez me voy haciendo mejor en lo que hago por pura práctica. Pero hay cosas que no las puedes aprender, o sea, que aprenderlas por ti mismo es muy difícil. Sigamos, si estás en una organización donde puedes tener buenos aprendizajes, lo que es la parte de gestión, gestionar equipos, gestionar personas, es como, o sea, esa solo la adquieres haciéndola. Primero, habiendo sufrido malos jefes o buenos jefes, y una vez que tú ves lo que hace, te es más fácil imitarlo. Cuando yo no he trabajado nunca para otro, eso me limita mucho la capacidad de gestión. Entonces yo creo que hay un carácter emprendedor, pero que desgraciadamente yo creo que muchas veces la gente le pega, o sea, se habla mucho. Yo leí un artículo del TechCrunch, que es una publicación que está muy bien, que hablaba de los emprendedores mediocres, ¿no? Y yo soy un emprendedor mediocre, o sea, yo tengo una empresita, tú me dices exitoso, de lo que yo soy a lo que yo quisiera ser, hay un gap, o sea, si yo quiero estar en un 100%, yo estoy en un 12, 13% de lo que yo quiero llegar a ser y de lo que estoy trabajando para ser. Es decir, a mí me queda muchísimo para considerarme exitoso. De hecho, el éxito es una rueda, no es un camino, o sea, es un proceso iterativo, no es un sitio donde llegas y se acabó, ya está, he llegado arriba y ahora abajo. No, eso no va así, es una rueda que no para de girar. Entonces, recogiendo el hilo que he soltado, o sea, yo sí creo que a la hora de elaborar o de pensar si eres exitoso o no, o sea, el espíritu emprendedor tiene una virtud que es eso, como te decía del inicio, pero es que luego hay muchas cosas que van detrás y hay muchos equipos que son necesarios. Es decir, es el yo tener unas carencias que son muy buenas en el emprendimiento, pero son muy malas en una parte de gestión, en una parte de organización, en una parte de sistematización, en una parte de hacer crecer, son habilidades muy diferentes. Entonces, yo creo que es mucho más importante el reconocer qué set de skills tienes. O sea, hay gente que mi carácter no es de por sí organizado ni estructurado. Hay gente que es infinitamente más organizada y más estructurada que yo. A mí esa naturaleza me es muy complementaria y me ayuda mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que es más importante es no hay un héroe solo.
esto lo contaba Walter Isaacson, ¿no? Cuando el biógrafo de Steve Jobs, yo lo conozco personalmente, un tipo espectacular, ¿no? Que escribió, y después de hacer la biografía de Steve Jobs para Contrapeso, escribió la biografía de cómo se inventó Internet. Y son esfuerzos colectivos de caracteres distintos los que logran hacer llegarnos a un resultado. Entonces, sobre todo porque el tema que hay es, cuando hablas de imitación, esto es, hay muchos estereotipos de cómo entendemos que deben ser las cosas, y la gente creo que se fija mucho en la imagen de cómo debe, y apariencias, y no realmente en lo que es. Y eso puede llevar a mucha frustración. O sea, yo nunca seré Cristiano Ronaldo, nunca tendré sus abdominales, es imposible, no lo voy a tener nunca. Pero no pasa nada, yo para eso tengo otro set de skills en el que le doy 1000 vueltas, donde él ni se me puede acercar. Entonces, aquí lo importante es entender que cada uno, nosotros trabajamos en Thinking Heads con líderes de todo tipo, o sea, presidentes de grandes empresas, del IBEX, presidente del Fortune 500, líderes deportivos, líderes artísticos, líderes políticos, y al final todos lo ven y todos tienen una serie de cosas que los hacen únicos, los hacen brillantes, pero al final necesitan otra serie de elementos donde otros aportan. Entonces, lo importante no es tanto un talento, no hay un héroe, no hay un gran emprendedor, eso es un ecosistema y una serie de elementos que juntados armónicamente pueden generar unos resultados espectaculares. Entonces, creo que el carácter del espíritu emprendedor, como hablamos, que es un tipo, creo que lo puede haber, pero también creo que es una cosa que se puede aprender. Es decir, no creo que sea una cosa que lo puedas hacer, sino al final pero sí creo que puede haber una tendencia más natural. En mi caso, el carácter emprendedor es innato y nunca me ha apetecido trabajar para otros, que no me sale, o sea, paso. Pues no me apetece. Pero eso no es una cosa buena de por sí. O sea, no es bueno, o sea, no es bueno sí, no es bueno ni malo, es una característica. Si eso lo combino con otros elementos y mi empuje y energía me pueden hacer cerrar un círculo de una manera muy interesante para conseguir un proyecto. Y un proyecto, pues, empresa o no. Y ya Tomás, me he extendido demasiado. Pero de todo esto hablaremos en los próximos días, ¿no? Además, dentro de nada. 20... ¿no? Sí, nada. Dani, darte las gracias, tío, por todo, evidentemente por tu tiempo para empezar, pero también por el aporte, y nos vemos el 20 y el 21, además con muchísima ilusión, y para nosotros es una bendición. Nosotros tenemos el sueño, como te digo, de unir también a grandes educadores, a grandes personas. Al final nuestro propósito, como te decía antes, es transformar el sistema educativo o la educación, ya no el sistema educativo, lo queremos hacer en las familias, en la parte empresarial, en la parte educativa de los jóvenes, también, como te decía, el sistema educativo, pero es una visión que tenemos, y dentro de esa visión pues está también, pues como decíamos, dentro de la broma, pues si el fútbol llena estadios y los artistas llenan estadios, pues yo creo que hay millones de personas, sean personas con espíritu emprendedor, ¿no?, que también quieren juntarse y queremos llenar un estadio con decenas de miles de personas. Así que, bueno, caminamos hacia eso y darte las gracias. Nada, Tomás, un placer. Para cualquier cosa, aquí estamos, y como decías, en unos días nos vemos todos, nos conectamos y encantados de meternos una dosis de energía a todo, y vamos a cambiar el tema, ¿no? Vamos a por ello. Eso es, además hace falta. Muchas gracias. Saludo, Dani. Muchas gracias. Saludo a todos. Muchas gracias. Chao. Saludo. Chao, Dani. Chao.